Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un saludo cordial para todos ustedes. Hace muchos años atrás, ejerciendo el periodismo en condición de reportera, me encontré frente a frente con un violador que estaba siendo llevado a los tribunales, esposado, traído de alguna población rural. Había violado a una niñita y entonces tuve la ocasión de acercarme a él para preguntarle, ¿no?, si efectivamente él reconocía que había violado a esta nenita. Y él dice, una sola besita, una sola besita. Fue tan indignante su respuesta que no pude evitar de lanzarle el micrófono en la cabeza. Bueno, las mismas ganas me dan de lanzarle un micrófono en la cabeza del procurador Pablo Menacho, quien, al igual que este violador de una nenita, dijo que Bolivia solo tenía 55 demandas de violación de derechos humanos, solo 55 demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que otros países tenían más. Hay países hasta con 500 denuncias, y Bolivia solo 55. Bueno, a raíz de esta indignante declaración es que voy a hacer un recuento somero de las violaciones de derechos humanos en este gobierno. Somero y corto y sintetizado, y seguramente pasaré por alto muchísimos otros hechos, porque si no sería un informe demasiado extenso. Lo primero que salta a la vista es el irrespeto a la Constitución y el irrespeto y la violación al derecho que tenemos todos los bolivianos a votar, que es un derecho político humano, y que obviamente se respete nuestro voto. Cuando nos roban el voto, cuando desconocen el voto, es una violación, pero flagrante, a un derecho político de 2,5 millones de personas, para favorecer a una sola persona, a Evo Morales. El irrespeto al artículo 168 de la Constitución, que le prohíbe a Evo Morales candidatear en este periodo y volverse a elegir nuevamente, es pues uno de las violaciones más destacadas. El artículo 168, como cualquier artículo de nuestra Constitución, solo puede ser modificado, cambiado, a través de un referéndum, y ese referéndum se hizo el 21 de febrero del 2016 y dijo que no se podía cambiar el artículo 168, y por lo tanto Evo Morales está candidateando de manera ilegítima, ilegal. Cada vez que candidatea, cada vez que hace un discurso electoral Evo Morales para volverse a elegir, está violando la Constitución. El derecho a la justicia. País que no tiene justicia se vuelve un Far West, y eso es lo que está pasando en nuestro país. Una grabación conocida en las últimas horas de una conversación entre el poderoso diputado masista Víctor Borda con el electo, entre comillas, para el Poder Judicial, el magistrado, ahora magistrado entre comillas también, Edwin Aguayo, en el que se constata el charle, el toma y daca, en el que se constata que los candidatos a magistrados y su elección con poquísimos votos fue una maniobra burda y costosa para que el MAS y Evo Morales en particular se hicieran de un poder judicial a su servicio. Un poder judicial que tiene dos articulaciones, dos maquinarias. Por una parte, la maquinaria de hacer riqueza ilegal. La prueba de esto es pues este otro video que demostró que hay gente como el abogado Torricos Leclerc, por suerte ahora preso,
pero como él, fiscales, jueces, abogados, que a través de la tortura, de la coima, de la extorsión, favorecen a la delincuencia y ellos mismos se convierten en parte de la delincuencia organizada del país y que las víctimas, niños, mujeres que son violados, gente que es extorsionada, asaltada, asesinada, los familiares jamás encontrarán justicia, salvo que paguen más que los malhechores, cosa que no va a ocurrir. Y la otra parte de esta justicia es haberla convertido en una guillotina para cortar las cabezas de la oposición. Entonces uno no entiende, o esta es la única explicación de por qué un joven dirigente cocalero, Franklin Gutiérrez, continúa preso. ¿Por qué los alcaldes y gobernadores de la oposición tienen por lo bajo 20 procesos cada uno? El único que hace entender de por qué murió José María Bakovic con 70 procesos, extorsionado, obligado a tener que gastar todos sus ahorros en intentar defenderse hasta conducirlo a la muerte, obligándolo a llegar a 4.000 metros de altura cuando el corazón no le daba, pues y se murió por orden judicial, se murió. Cuando el gobierno no gana las alcaldías, pues les hace golpe de Estado. Entonces, ahí usted ve lo ocurrido en Quillacollo, en Oruro, en Cochabamba, donde todos los alcaldes son acusados de corrupción sin pruebas. Nadie sabe si esos actos de corrupción efectivamente se cometieron, pero lo que se sabe es que los destituyeron ipso facto. El caso de Cochabamba es tan burdo. Encuentran la primera prueba de que José María Leyes hubiera obtenido una coima para canalizar la adjudicación de las mochilas escolares 8 meses después, es decir, 8 meses después de abierto el proceso, cuando él está preso, cuando todos están presos y uno de esos presos, 8 meses después, cuando no tiene ninguna posibilidad de salir libre, entonces le firma cualquier cosa a la fiscalía y la fiscalía da a conocer la supuesta declaración antes de que le hubieran tomado la declaración. Igual lo han destituido, que era la idea, y lo propio ocurre en todas las alcaldías que están controladas por la oposición, o por lo menos lo han intentado, incluyendo quemar alcaldías, a ver si destituyen a la alcaldesa del Alto. En fin, han hecho de todo para hacerse de manera ilegal de las alcaldías y gobernaciones opositoras. Los únicos protegidos son los alcaldes de ellos. Yo creo que el ícono de esto es el alcalde corrupto de Achacachi, Edgar Ramos, protegido al extremo de sacrificar a todo un pueblo para proteger estos intereses que tiene que ver con el control político de determinados sectores. Lo concreto es que la justicia es una violación sistemática de derechos humanos, del derecho al debido proceso, etcétera, etcétera. Si el 80% de los reclusos en el país están en cárceles sin sentencia, es la prueba contundente de esta violación sistemática. Otro derecho, el derecho a la salud, básico para la sobrevivencia de una población. Pues ahora que ellos piensan que van a ir a elecciones, están aprobando el famoso SUS, un embutido de pacientes en centros médicos que ya están sobresaturados. Lo que tendremos es un embutido de pacientes sin que los hospitales tengan capacidad de atenderlos. ¿Dónde la gente se va a hacer atender? A los grandes hospitales públicos capitalinos, porque donde deberían ir la gente de provincia es a los hospitales de segundo nivel. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no están los mejores médicos, pero sobre todo porque no hay equipamiento médico, no hay una radiografía, no hay una ecografía, no hay equipo quirúrgico, en fin.
Entonces la gente se viene a las capitales a ver si son atendidos en los hospitales que están precisamente en estos centros urbanos. Y entonces ahí no hay espacio, ni en los pasillos, no hay espacio en ningún lado. Y ahí, a esos mismos hospitales, malos hospitales de los seguros, ¿verdad? Se va a intentar llevar al 80% de la población que no tiene un seguro y que sí tiene el derecho a la salud, pero no de este modo, ¿no? Por supuesto, hay casos que ponen en evidencia cuál es el drama de la salud. Este recién nacido, que por falta de una incubadora sufrió quemaduras en el hospital de Warnes y que no le pudieron salvar la vida porque ningún otro hospital tenía espacio para atender a ese niño. Creo que es el ejemplo clarito de lo que pasa en los hospitales del país. La falta de equipamiento, un personal que está saturado, una enfermera para 40 pacientes, un médico para 100 pacientes. No, de ese modo no hay posibilidad de que el pueblo ejerza su derecho a la salud. Y cuando se producen este tipo de tragedias, pues los fiscales del gobierno inmediatamente toman detenido a un médico y 2 enfermeras, cuando en realidad el que debería estar preso es Evo Morales por gastarles la plata en todos los derroches que usted ya sabe y que van en desmedro precisamente de la atención médica, de la atención de salud, porque con esa plata, por Dios, con esa plata, todos los hospitales tendrían que ser hospitales flamantes, nuevísimos, bien equipados, al servicio de la población. El derecho a la salud, ¿qué le voy a decir de la salud del país? 12 años, porque ya hay una generación. El gobierno tiene 13 años y se sale bachiller en 12 años y hay una generación Evo, que ha salido bachiller, igual que todas las anteriores, sin saber leer y escribir, o a duras penas. Y un sistema universitario que, especialmente el público, que depende de la manipulación política, de la presión de los estudiantes. Usted sabe cuál es el drama de una educación al servicio de la mediocridad. Hay que obtener título, no importa si usted sabe o no sabe, no importa si usted califica o no califica, como los magistrados de la Corte Suprema. Todos unos mediocres, sin mérito, pero con muñeca política. Todos los chicos saben que, porque el propio presidente se los ha dicho, no es necesario estudiar, ¿no? Acá lo importante es ser leal al gobierno para obtener un trabajo y hacerse rico rápidamente. Claro, pagaron el Juancito Pinto, eso está muy bien, ayuda pero no resuelve. 1.000 bolivianos para la farra, la fiesta de bachillerato para los mejores estudiantes, está muy bien, pero no resuelve. El drama de la educación es el drama del país, porque jamás vamos a salir adelante con un nivel educativo que es de regular para abajo, yo diría de malo para abajo. Bueno, el gobierno nos hizo creer que iba a romper la brecha informática con una fábrica de computadoras y celulares quipus. Doña Teresa Morales, pues, que ya tiene varias cositas que responder en su vida, entre otras cosas, las computadoras quipus. 60 millones de dólares para una ensambladora de computadoras que no la usan ni siquiera los masistas, ¿no? Que ni siquiera hay una en el despacho de los ministros, menos los celulares. Bueno, fue un fiasco. Lo único que nuevo de estas computadoras es que tenía pues el sellito de Evo Morales en la tapa y que los maestros estaban obligados a cargar con el sellito de Evo Morales de aquí para allá. Lo cierto es que las computadoras no funcionan, son de mala calidad y que Bolivia ha perdido 60 millones de dólares. Con 60 millones de dólares podían comprarse laboratorios para los colegios, permitir
que exista internet en todos los colegios públicos para que los chicos aprendan a leer, a escribir física, química, a través de computadoras que sí funcionen. En fin, con 60 millones de dólares se podía dar un pasito positivo en la educación del país. No, se lo lanzó a la alcantarilla y al bolsillo de los ejecutivos de ese proyecto, que se han hecho ricos, que han recibido una millonada de salarios, de prebendas, en fin, nunca se investigó. El derecho al trabajo, pues es un derecho básico de los seres humanos, porque si no, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿Cómo levantamos la olla diaria, el pan nuestro de cada día a través del trabajo? No, lo que ha hecho el gobierno es una política sistemática de saboteo al sector privado. No solo se ha levantado todas las garantías jurídicas, porque hoy en día el momento que el gobierno quiera mueve al sector laboral y se adueña de la empresa que quiera. Pero sobre todo, el trabajo está en riesgo porque el gobierno se ha convertido en el principal competidor de la industria, la escasa industria boliviana que ya existía. Desde agencias de viajes para competir con el sector privado que se dedicaba a vender pasajes, pues no, vamos a competir, los vamos a acabar, hacen una agencia de viajes estatal. Y así en todo. Lo último, acabar con la empresa, la industria cementera privada, que es una de las pocas empresas, claro, por el auge de la construcción, que ha tenido un comportamiento positivo de reinversión, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno ha decidido, un poco tardíamente, porque ya la cresta de ese crecimiento, de ese auge en la construcción ya pasó, pero está instalando y próxima a ser inaugurada una enorme industria cementera en Chayapata, Oruro, más de 300 millones de dólares de inversión, que es plata nuestra, pero con una capacidad de producción tan grande que sobrepasa toda la producción de la empresa privada junta. ¿Cuál es el requisito, el objetivo? Es ocupar, ¿no? Sacar del mercado al sector privado. Pero igual la planta es tan grande, que necesita más mercado. No se puede exportar fácilmente cemento por el peso de este producto, pero entonces Evo Morales va a sacar una ley que dice que las carreteras tienen que ser de cemento y de este cemento en particular, ¿verdad? Entonces, claro, garantizan un mercado, eliminan al sector privado y hemos gastado 300 millones de dólares en una industria que ya Bolivia tenía a través del sector privado, que no es necesaria. Es decir, esos 300 millones de dólares podíamos invertirlo en cualquier sector que Bolivia necesita para, ya sea en servicios, en producción, en fin. Invierten donde ya hay inversión, invierten donde está el sector privado. No, hay que eliminar al sector privado y para eso yo pongo una planta estatal más grande y acabo con esa competencia porque además establezco normas para que solo me compren a mí. De ese modo, no solo acaba con una industria, sino que esta industria manejada por los masistas, con obreros solos masistas, que igual que el Poder Judicial, no son calificados, no tienen méritos, pero sí tienen carnet del partido, entonces no le auguramos mucho éxito, ¿no? La planta está construida por ingenieros y contratistas extranjeros y no dudo de que esté bien instalada, pero los que se quedarán son técnicos, ingenieros, obreros masistas que no han pasado un examen de ingreso.
Y esa es la concepción del gobierno. Trabajo para los masistas. Si usted no es masista, no consigue trabajo. Entonces, el derecho al trabajo está condicionado a la lealtad al jefe político. Y esa es una violación a los derechos humanos. Y junto con eso, el derecho a la organización. La fuerza laboral tenía el derecho de opinar, protestar, exigir, y para eso necesitaba una organización independiente, una central obrera independiente, una federación de fabrilos independiente, una federación de constructores independiente. Bueno, eso ya no existe. Allí donde surgía alguna cabeza independiente, pues se la cortaron, dividieron las organizaciones, las sometieron, y el último escándalo de los choferes muestra el mecanismo de este sometimiento. Les han dado a través de legislación un porcentaje de determinados cobros que hace ABC y se los deposita a la cuenta individual y particular de los dirigentes de los choferes. Cuando uno de los históricos y además diputado masista, Franklin Durán, dice ¡qué barbaridad!, pues lo expulsan de sus filas. Y ese es el mecanismo. Te aceiteo, te pago prebenda, te pongo 4x4 en la puerta, te remodelo tu local sindical, te pongo jacuzzi en tu local sindical, te pongo hotel en la puerta, en fin, eres un funcionario, un vendido al gobierno. Y en eso han terminado las históricas y combativas organizaciones sindicales de nuestro país. Y al igual que uno no puede tener un sindicato independiente, pues ni siquiera tiene el derecho, ¿no? Los políticos ahora están condicionados, porque existen estas organizaciones que se convierten en organizaciones paramilitares para defender los intereses del jefazo. Y entonces uno de los candidatos fue a la Universidad de Potosí, la Tomás Frías, a dar una charla, y aparecieron los masistas para cerrar las puertas y decir, aquí no hablan los opositores. Claro que si el que estaría entrando a esa universidad fuera Evo Morales, pues estos mismos que se oponen y violan a nombre del gobierno, al servicio del gobierno, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libre organización, pues le abrirían las puertas. Evo Morales sí tiene derecho a hablar en toda universidad, en el lugar que se le cante. La oposición no. Y esto tiene que ver con el derecho a la información, la libertad de prensa. ¿Qué le voy a decir? Radio Cabildeo Digital es resultado de la sistemática violación a la libertad de prensa, a la sistemática persecución, porque si no estaría trabajando en cualquier radio o cualquier canal de televisión comercial, pero esto no es posible en este régimen que viola sistemáticamente, pero camufladamente, sigilosamente, el derecho a la información. Los más destacados periodistas del país están sin el derecho al trabajo, perseguidos, resistiendo cada quien como puede, y cada vez que aparece una denuncia de corrupción contra el gobierno, existe la amenaza de proceso y cuando se habla de proceso significa la posibilidad, la amenaza cierta de ser encarcelado. El cierre de las fuentes de información. ¿Usted cree que uno puede ir a Entel y decir, a ver, quiero por favor el contrato con las empresas de seguridad? No te dan ni la hora, no te reciben. La prensa y los periodistas no tienen posibilidad a un acceso libre a la información, que ese es un derecho humano, no de los periodistas, pero de la población, a ser bien informada. En contraposición, el aparato propagandístico del gobierno sí está muy bien pagado, muy bien instalado. El gobierno se ha hecho de prácticamente todos los medios de comunicación. Además controla a los que no se compró a través de la pauta publicitaria, la amenaza de quitarles la pauta publicitaria si dan paso a la oposición. En fin, no hay
libertad de expresión en el país. Hay una censura, una persecución y una amenaza constante a los periodistas. Pero si esto le pasa a la prensa, a los periodistas, ¿qué le voy a decir de los pueblos indígenas? Evo Morales se ufana de ser un periodista, un presidente, no periodista, un presidente indígena, el primer presidente indígena que se supone gobierna a favor de los indígenas y que todos los que opositores son caras porque odian a los indios. No hay nada más cierto, nada más incierto, nada más vergonzoso que ese tipo de afirmación. Evo Morales sí es indígena, pero su gobierno no es indígena, su gobierno es antiindígena. En este momento hay una marcha de la nación cara a cara, a la que se han sumado pueblos originarios de Potosí, La Paz y Chuquisaca, exigiendo que se cumpla la Constitución. El derecho más importante de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta. Cuando el gobierno, empresas constructoras, empresas petroleras quieren ingresar a su territorio, tienen que pedir permiso, tienen que consultar, tienen que informarle para qué está entrando a su territorio. Es que el gobierno ya no respeta los territorios indígenas, ya no respeta los parques naturales y por supuesto, para ello lo primero que ha hecho es reírse del derecho a la consulta. Este es el gobierno en el que más o mayor número de marchas indígenas se ha producido. El resultado siempre ha sido negativo y la construcción de la carretera que está dividiendo el Timnis, que está destruyendo ese paraíso que es el Timnis, pues es el monumento a la violación de los derechos indígenas. Mujeres, los derechos de las mujeres, la protección que necesitan las mujeres frente a un feminicidio masivo. Podemos decir que el gobierno de Evo Morales es un gobierno que ha llenado de mujeres el Parlamento, bravo, bravo, que ha nombrado muchas mujeres como ministras de Estado, pero todas con una sola misión, o el levantar la mano a favor de las normas y leyes y el encubrimiento a la gestión de Evo Morales, es decir, es un destacamento femenino al servicio de Evo Morales. No conozco un gobierno más machista que este gobierno. Evo Morales es el modelo, ¿no?, del macho alfa, el que no reconoce hijos a los que nunca ha visto, ni en el nacimiento ni en su entierro. Es el hombre que si reconoce a algún hijo lo hace por orden judicial. Ese es el ejemplo de hombre, ¿no? Es el que aconseja a sus congéneres a meterse en el cuartel cuando embaracen a sus novias. Es el hombre que dice que cuando se retire de la presidencia se va a ir con una quinceañera al Chapare, y todos se ríen como si la pedofilia fuera un chiste. Es el gobierno que ha utilizado mujeres para actos de corrupción. El caso de Gabriela Zapata es el ícono de este tipo de gestiones, y que ha tenido ministras como Gisela López, que ha procesado a las víctimas de acoso sexual en el canal estatal, en el canal de televisión estatal. Las periodistas acosadas por uno de los gerentes, en vez de recibir el respaldo del Estado, han sido perseguidas, pero sañudamente por la propia ministra de Comunicación, al margen de su condición de mujer. Bueno, no podemos esperar que este gobierno tome medidas de fondo, que gaste plata que derrocha en proteger a las mujeres, en todas las medidas que se pueden tomar desde información, desde procesos judiciales que protejan a las mujeres,
a las víctimas, en fin, nada de eso se puede esperar. Y por eso lo único que tenemos todos los días es el recuento de feminicidios, infanticidios, feminicidios, violaciones, feminicidios, todos los días masivamente. Y todos esos procesos van a una vía muerta de desilusión, de doble violación a las víctimas, porque no encontrarán un eco en el Poder Judicial por las razones anteriormente expuestas. Bueno, y el derecho a la vida, el derecho a la vida, el derecho básico, ¿no?, de los seres humanos, no me maten. Bueno, tenemos en este gobierno un recuento de cabildeo de 88 víctimas, personas que han muerto en circunstancias de enfrentamiento con la policía o asesinadas, 88 vidas sobre las que Evo Morales y sus ministros de gobierno tienen que dar cuenta. Podemos empezar con los casos más, no puedo hacer un recuento de todo, pero el caso del Hotel Las Américas, 3 ejecuciones al hilo. La represión a los discapacitados, eso fue de una brutalidad que alguien algún día tendrá que responder. Lo propio en la marcha indígena de Chaparina. Son hechos que la historia no va a olvidar. Asesinatos como el de Jonathan Quispe, un caso que ni siquiera se ha investigado, estudiante alteño, el asesinato de 5 cooperativistas en medio de un bloqueo, se investiga el asesinato del viceministro Illanes, pero no se investiga las circunstancias de la muerte de 5 cooperativistas que fallecieron a bala. Cocaleros de la Asunta, bueno, los últimos, Eliseo Choque, 31 años, Carlos Vega, 54 años, los mató la policía por orden de los altos niveles. El impacto de la bala fue tan terrible que a uno de ellos le sacó la cabeza. La familia recibió el cuerpo por un lado, la cabeza por el otro lado. ¿Y usted cree que hay una investigación? ¿Usted cree que el forense se animó a poner en el certificado asesinato o por lo menos la palabra homicidio? Esa parte del certificado de defunción está en blanco, porque el forense no se anima a decir que fueron muertos por causas no naturales, porque no es natural matar de esa manera a los campesinos, a los cocaleros del asunto. Bueno, estas son parte de las cosas que debería analizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No son solo 55 violacioncitas a los derechos humanos, como dice el procurador, ¿verdad? No, es una sistemática violación a los derechos humanos, la razón por la que el pueblo boliviano, por lo menos gran parte del pueblo boliviano, quiere que Evo Morales se vaya para que Bolivia viva en paz, en progreso, pero sobre todo en democracia. Muchas gracias por su tiempo. Con otro informe especial estaré mañana en Radio Cabildeo Digital, radio que usted puede sintonizar bajando la aplicación en Google Store. Muchas gracias, hasta mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.